Esto es Así es nuestra vida, la única revista de la radio. Bueno, continuamos en Así es nuestra vida y la reforma laboral está siendo analizada. Se envió el proyecto al Senado, donde se va a tratar y bueno, todo el mundo está opinando, los periodistas, los involucrados, las CGT, los distintos gremios están opinando sobre el cambio que se va a realizar a nivel laboral si es aprobado tal como está el proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Así es, hablan de una precarización laboral, de que los trabajadores van a disminuir sus prestigios laborales, así que habrá que esperar porque realmente todavía no se sabe cuáles son los puntos y cómo está conformada la reforma laboral. Solamente hay diferentes bocetos que fueron circulando, fueron vistos por abogados, el abogado de la UOM pudo ver uno de esos bocetos, hablan de que es una locura y que está fuera de sí la reforma laboral, pero bueno, lo cierto es que no tenemos noticia alguna de cómo va a ser realmente todavía. Se está hablando de... Lo preciso que se sabe es que los empresarios que no han pagado las cargas sociales van a tener una condonación y se le va a reconocer al empleado 5 años de aporte por más que haya sido mayor. Es como un blanqueo a nivel de cargas sociales, ¿no? También una quita a nivel empresarial de las cargas en las cargas sociales para los primeros trabajos o los trabajos que sean con sueldos menores a 15.000 pesos. Entre esas, son algunos de los puntos, son 130 los puntos, por eso va a demorar digamos, este análisis que van a hacer todos los sectores. Hemos escuchado que los empleados van a perder muchos de lo que han ganado durante tanto tiempo, tanta lucha sindical para que los trabajadores estén en mejor condición. Y bueno, vamos a escuchar a las palabras de la gente que defiende a los trabajadores, sí, y que consideran que esto es una pérdida de derecho. Hoy, como te decíamos hace un rato, en la sede de la UON, en Buenos Aires, al 1328, ahí se reunieron sindicatos, organizaciones sociales, representantes de distintos sectores, hicieron una mesa donde social y política para organizar un reclamo o para frenar esta reforma, porque la consideran que altera las leyes laborales como se está teniendo hoy, o sea, se alteran los derechos de los trabajadores y no se respeta la Constitución en este orden. Nosotros vamos a escuchar a personal de la mesa organizadora política y social. La Unidad Metalúrgica ha rechazado todas las causales que ha impuesto o quiere imponer el gobierno nacional, y ese tema lo va a expresar claramente todos y cada uno de los puntos nuestro apoderado, el doctor Pablo Martín Serra. Les doy la bienvenida a todos y bueno, le paso la palabra a la mesa de organización que tiene ya la postura tomada y un documento. A la Unión Obrera Metalúrgica por habernos cedido el espacio de reunión y de poder hacer esta conferencia. Esta mesa de organizaciones sociales y políticas se ha venido expresando en varias oportunidades, y en esta oportunidad contra el ajuste brutal, que para nosotros no es una reforma sino es una estafa, y que va en contra de los trabajadores y del pueblo argentino. Por eso nosotros decimos que es una estafa. Creemos realmente que las conquistas que hemos venido logrando en los últimos 50, 60, 70 años no las queremos perder a manos de un gobierno insensible y que realmente quiere que el trabajador, que el desocupado, que el que menos tiene, le vaya peor en la Argentina. Es por eso que esta mesa de organizaciones ha armado un comunicado, un documento por los derechos de los trabajadores y por los derechos de los que menos tienen. Bueno,
esta es la opinión de la mesa organizadora. Ahora vamos a escuchar las palabras del apoderado de la UOM, Pablo Martín Serra, que él nos decía del lado legal cuáles son lo que ellos están viendo que es incorrecto. Bueno, en realidad es un documento armado por movimientos sociales que un poco plantea la resistencia a las reformas que se quieren llevar adelante. Fundamentalmente lo que puedo dar nota es de lo que hace referencia al proyecto de reforma laboral, lo cual hasta lo que hay hasta el día de hoy son todas suspicacias porque nadie tiene el borrador original que han llevado. Hay borradores que están dando vueltas, pero nadie sabe lo que en definitiva va a llegar al Senado. Tampoco podemos dar fe de lo que se ha hablado con la CGT sea lo que llega al Senado, porque el gobierno le mintió a la CGT originalmente, porque originalmente le había dicho a la CGT que no iba a tratar temas que hablen de reformar la ley de contrato de trabajo, y así lo hizo. Entonces, bueno, veremos cuando llegue al Senado qué es lo que se va a discutir puntualmente en eso, ¿no? El tema de las indemnizaciones, esos puntos que están dando vueltas, que están contra todo. A ver, voy a hablar puntualmente por lo que representa a la UON y la injerencia de la UON a nivel nacional en la CGT. Nosotros hace 15 días atrás, a pedido del compañero Antonio Caló, se convocó a un comité de 11 abogados, en el cual fui presente, para dar un dictamen sobre el proyecto original de reforma laboral, y fue muy gracioso de que nos cargaban a nosotros los directivos que decían que 11 abogados en 5 minutos se pusieron de acuerdo por primera vez en la historia. O sea, fue un dictamen lapidario en contra del nefasto, y lo puedo decir con todas las letras, mamarracho proyecto de ley de reforma laboral. La UON ha tenido y ha manifestado una postura fuerte y ferviente en hacer un rechazo de lo que fue ese proyecto original. No obstante lo cual, también se ha sentado todas las veces que se hace que sentar, y creo que a raíz de los borradores que se han intercambiado se ha pulido ese proyecto original, lo cual no significa de que esté bien el proyecto. Lo único que digo que es menos malo de lo que estaba antes, por lo menos hasta el último que se llegó. ¿Cuáles son esos puntos puntuales justamente en los cuales ustedes están en contra? No, Ricardo de verdad está en contra del proyecto como tal. Cambiar el proyecto tendríamos que hablar de una contrarreforma, porque el proyecto habla en su espíritu de vulnerar el principio protectorio y intuitivo que tiene el derecho laboral. O sea, atenta contra el derecho laboral en sí. A ver, poner figuras como la del trabajador independiente a cargo de otros trabajadores que también supuestamente son independientes, es realmente tomar a gracia lo que es la génesis del derecho laboral. Entonces, realmente es un proyecto que hace agua por cualquier lugar donde se lo mire, y que, a diferencia de lo que se piensa, va a generar una alta litigiosidad, porque ese mismo proyecto peca de inconstitucionalidad por donde uno se lo mire. Bueno, habló Pablo Serra, el apoderado legal de la UOM, y esa es la versión legal de cómo ven ellos esta reforma, que también, como te decíamos hace un rato, todavía son bocetos lo que circulan, y no hay un boceto, no un boceto, sino un proyecto terminado como para saber cuáles serían las modificaciones. Déjame que te agregue algo de Pablo Serra. Sí. Pablo Serra fue una de las personas encargadas de hacer la gestión con MetroWolf, sí, que fue la recuperación importantísima de esta empresa que había cerrado sus puertas debido a las importaciones, pero bueno, es un abogado muy, muy destacado de nuestra ciudad, con una labor intachable, así que cabe destacar su participación, y creo que es una voz autorizada para hablar de este tema. Sí, y después quien va a hablar dentro de un ratito va a ser Martín Lucero y va a plantear también su opinión. Sí, recordemos que Martín Lucero es el secretario general de SADOR. Pero antes queremos, te dijimos que había muchas organizaciones, queremos nombrarlas a todos los que estuvieron hoy presentes, que son bastante, así que la gente de la mesa las nombró y quiero compartirla con ustedes. De octubre, compromiso social, peronismo militante, la CETEP,
Iniciativa Popular, Colina, Partido Justicialista, Movimiento Peronista, PUNSO, Corriente Nacional de la Militancia, Juventud Peronista, la CTA, la UOM Rosario, Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, Sindicato de Asociación Bancaria de Rosario, Movimiento Sindical Rosarino, Sindicato de Municipales, Sindicato de Trabajadores Viales, ACFA, Cooperativa de Trabajo Cartoneros Unidos, Centro Cultural La Toma, Asociación Abrazo Azul y Blanco, Nuevo Espacio Santafesino, Partido Comunista del Congreso Extraordinario, Comité por la Libertad de Milagro Salas, Propuesta Política para los Trabajadores, Colectivo Nacional de Presos Políticos y Familiares, Biblioteca Popular para el Desarrollo Social, Pastoral Rosario, Multisectorial contra los tarifazos, María del Ángeles Sanún, senadora nacional, Agustín Rossi, diputado nacional, Alejandra Rodena, diputada nacional, Patricia Munir, diputada nacional, Lucía De Ponti, que está aquí también, está presente, Marcos Cleri, Luis Rubeo, Patricia Chalvo, Silvia Simoncini, todos estos últimos diputados provinciales, Eduardo Tonioli, que también está, que es concejal y presidente de la departamental Rosario, secretario general de la departamental. Norma López, Fernanda Sigliani, Andrés Jiménez, Roberto Zuckerman, concejales electos. Lo tengo. Ya está. Roberto Zuckerman, concejales, Eduardo Seminara, diputado nacional, colectivo de mujeres peronistas federales, Militancia para la Victoria, Juventud Peronista Provincia de Santa Fe, JP Rosario, bueno, Marina Magnani, que es también concejal de Rosario, Movimiento Federal de Mujeres Peronistas Santa Fe, Colectivo de Mujeres Multipartidarias y Multisectorial, Silvina Frana, diputada nacional, Gisela Bacarini, concejal de Venado Tuerto, Cristina Moreira, concejal de Reconquista, Germán Macarela, ya está, Cooperativa La Masa, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, con Rita Colli, ambos adhirieron, Mujeres Peronistas del Departamento Belgrano, Firmat y de Villa Cañas, Sindicato de Obras Sanitarias, Mujeres del MSR, Fabián Sansón, concejal de Galvez, Claudio García, de Suteriache, Victorio Paulot, de la secretaria de Derechos Humanos de la CTA. Eso por ahora lo que tenemos. Claudia Giacone, que es diputada. Bueno, queríamos hacerles escuchar todas las personas que adhieren a en esta organización en contra de la reforma laboral. Después tenemos la voz de Martín Lucero, pero bueno, te la vamos a hacer escuchar después de un temita musical. Quería contarte algo. Con este tema. El gobierno añade que esta reforma laboral es necesaria para que lleguen los inversores y para que diferentes empresas de renombre mundial caigan a invertir en nuestro país. Sí. Pero lo cierto es que siempre que se hizo una quita, sí, esto no nunca, es buena una quita de esto derecho. no dio resultado en ninguna de las veces que se hizo, inclusive con el gobierno de Cristina, que se le hizo una quita de descuentos a los empresarios, tampoco se transmuta en nuevas fuentes de trabajo. Lamentablemente esto es simplemente una pérdida de derechos, como se estaba diciendo. Sí, también la reforma previsional se estuvo hablando del tema. Yo creo que son las tres cosas juntas, ¿no? Sí. Es todo un combo y no solamente a los trabajadores, sino también a los jubilados se le está haciendo una quita de su salario y una pérdida también que ya se hizo con el tema de PAMI, que se sacaron medicamentos, que se sacaron anteojos. Se viene haciendo un recorte en todos los órdenes. El poder adquisitivo en estos meses que lleva el gobierno de Cambiemos se ha mermado bastante. Nosotros podemos ver en la calle que el consumo no es el mismo y se plantea que perdiendo derechos y perdiendo dinero en el sueldo y en las indemnizaciones y en
despidos, cuando uno no tiene indemnización, autopagarse los despidos, como se decía, ¿no? Que hacer un fondo para ir pagándote tu propia indemnización. Todo eso lo único que hace es sacarle plata del bolsillo a la gente y hacer un traspaso de recursos para el sector más pudiente y el que está más beneficiado en este último tiempo. Como se dijo, un gobierno de rico para ricos. Así es. De hecho, ¿querés que escuchemos la voz de Martín Lucero ahora? Y después vamos al tema. Dale, escuchamos la opinión de Martín Lucero y qué va a pasar con el tema docente si esta reforma se hace como se tiene prevista. ¿Se podrán evitar los paros en el comienzo de clases? Nuestra voluntad nunca es llegar al conflicto, siempre es trabajar para generar un consenso que nos permita arrancar las clases con normalidad. Tiempo hay, lo que tiene que haber es voluntad política para que eso suceda. ¿Se puede estimar un porcentaje? Mirá, hasta el día de hoy no tenemos porcentajes estimados, seguramente va a ser muy por encima de los porcentajes inflacionarios que están planteando, porque nosotros durante este año se ha hablado de una inflación del 15-16% y ya estamos llegando al 23% a esta altura del año. Entonces nos parece que las estimaciones inflacionarias son muy exiguas, parece que son muy optimistas de parte del gobierno, pero muy pesimistas de parte de la gente. Parece que el bolsillo no va a aguantar. ¿No llegarían al 10% para el año que viene? Bueno, por supuesto, nosotros creemos que el 10% es una barbaridad, es una aberración. Discutir una paritaria para eso es una aberración. Pero seguramente va a estar muy por encima de eso el reclamo y vamos a esperar también el término de la serie hasta el mes de febrero del año que viene, que es el momento en el cual nosotros discutimos, febrero. ¿Cuál es el piso con el que empezarían a discutir los docentes? Y seguramente no va a bajar del 20%, 25, 20, 22%, que es lo que se estima no al día de hoy la encuestadora privada de inflación, ¿no? La medición. Bueno, uno de los temas es el congelar los salarios también de esta forma y que se muevan no por paritaria sino por inflación, y es lo que decía Martín Lucero. Ellos van a seguir peleando por un salario que vaya no por debajo del poder adquisitivo, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente siempre el gremio docente es el gremio más golpeado. Estuvimos comenzando el año con una cantidad de paros y bueno, no se pudieron comenzar las clases. No solamente son los golpeados los docentes, sino que los más perjudicados en esta puja siempre son los chicos que están sin día de clase. Recordemos que el gremio docente estuvo varios meses en conflicto y el gobierno nacional quiso hacer un ejemplo con ellos, ¿no es cierto? Y también, bueno, uno de los sectores también fueron los bancarios, que también estuvieron en la lucha. Sí, para rescatar lo de los bancarios, porque los bancarios no han tenido ningún tipo de problema laboral, pero ellos pelearon como sindicato han estado apoyando a los trabajadores, a todos los trabajadores que han tenido problemas en sus sectores. Por ejemplo, la CGT ha dicho que ellos no ven que esto sea una reforma a la brasilera. Según las palabras de Smith, decía que bueno, que vamos a ver cuando se aplique qué resultado da esta reforma. Una vez que se aplicó, ya volver para atrás es medio difícil, ¿no es cierto? Porque hacemos todo un cambio y es muy engorroso que después podamos luchar para recuperar los derechos perdidos, ¿no es cierto? Y si esto se plantea la semana que viene en el Congreso, si se analiza para la semana que viene, la CGT planifica ir a visitar al Papa, así que no va a estar en Argentina, va a estar en Roma. Me parece que deberían estar en este momento no girando por ningún lado, sino aquí en Argentina, defendiendo los derechos de los trabajadores, porque está bien, no quieren estar de punta con el gobierno nacional, pero no se puede estar en contra del sector a quien vos representás. No, aparte lo cierto es que la cúpula de la CGT ha consensuado con el gobierno nacional, pero desde la cúpula de la CGT para abajo están todos en desacuerdo con esta reforma laboral. Exactamente. Así que es algo totalmente extraño. Sí. Esto es Así es nuestra vida, la única revista de la radio.